Bueno, qué alegría poder volver a encontrarnos, nada más y nada menos que en el 2022, ya en este nuevo año, en el 10º mes, en el aire de La Raíz por Tels TV. Saludamos a Esteban Morales ahí del otro lado en los controles, al firme como siempre. Esteban, muchas gracias por siempre estar y por ser en parte el responsable de esto y de esta bendición, ¿no?, que podemos transmitir a través de la tecnología. Les cuento que, bueno, estamos felices con 126 suscriptores, más de 4.000 vistas. Ahí vamos, esto es en el canal de YouTube, La Raíz Estudios Mesiánicos con Pablo Modernel, para el que no solamente vea el programa en vivo, sino que después de pronto haya cosas que le quedaron colgadas y quiera volver a verlas, tiene la posibilidad a través del canal de YouTube de volver a verlas. Ahí la bendición es que vos podés parar, volver para atrás, tomar notas, sacar apuntes. Entonces tiene su ventaja el canal de YouTube si te perdés algo del programa en vivo. Bueno, hoy vamos a comenzar con un nuevo estudio. Venimos de 2 semanas anteriores muy especiales, con 2 estudios independientes. Uno fue Hanukkah, la fiesta de la dedicación o de las luces, y la semana la historia y los fundamentos del judaísmo mesiánico. Ambos estudios figuran en la lista de reproducción variados. Pero hoy vamos a comenzar un nuevo estudio en una nueva lista de reproducción, después en el canal de YouTube, que es Jesús, un fariseo. Un título que de repente sorprende, porque nosotros estamos acostumbrados a pensar que todo lo que tiene que ver con el fariseísmo o lo farisaico es malo. Pero nosotros vamos a ver a lo largo de este estudio y vamos a aprender un poquito acerca de la secta de los fariseos. El título original de este estudio era más largo. Era Jesús, un fariseo, facciones del judaísmo en tiempos neotestamentarios y filiación de Jesús a la luz de sus enseñanzas en los evangelios. Lo que pasa es que es un subtítulo, digamos, demasiado largo, entonces por eso ahora lo acorté y solamente es Jesús un fariseo. Pero en realidad este estudio apunta a eso, a que nosotros podamos estudiar las facciones, los diferentes tipos de grupos dentro del judaísmo en tiempos neotestamentarios, es decir, en tiempos de Jesús, y la filiación de Jesús. ¿A cuál de estas sectas Jesús pertenecía, si es que lo pudiéramos relacionar con alguna de ellas, a la luz de sus enseñanzas en los evangelios? Nosotros, ¿qué tenemos que entender acá? Algo que es muy importante, que al igual que en el judaísmo en tiempos de Jesús, el cristianismo históricamente y al presente posee diferentes líneas o ramas de interpretación y de aplicación de la palabra, lo que da origen no solo a la división mayor en el cristianismo entre católicos, protestantes y ortodoxos, sino que dentro de estas 3 grandes ramas hay muchas subdivisiones. De los 3 grandes grupos hay muchas subdivisiones. Incluso la Iglesia Católica, que parece tan monolítica, digamos, en su estructura, pero tiene muchas órdenes muy importantes, los jesuitas, los dominicos, los franciscanos, tantas órdenes, ¿verdad? En el protestantismo lo podemos ver mucho más claramente. Lo estudiábamos precisamente en el estudio de historia y fundamentos del judaísmo mesiánico la semana anterior, porque veíamos cómo a partir de la Iglesia anglicana, que toma lo mejor de Lutero, de Calvino y de los católicos, después esa Iglesia anglicana se divide cuando surgen los puritanos que se quieren quedar dentro de la Iglesia y cambiarla a la Iglesia anglicana, y puritanos que se van de la Iglesia anglicana, y que después van dando origen a nuevas líneas de pensamiento, a nuevas denominaciones. Están, por ejemplo, los luteranos, pero después de los luteranos surgen los luteranos pietistas,
Y después también por ahí surgen los moravos, y los moravos son los que después en parte influyen en la fundación de las nuevas denominaciones en los países escandinavos, aparte de los que ya habían. Tenemos a los anabaptistas, tenemos a los bautistas, tenemos a los bautistas renovados, tenemos a los pentecostales, tenemos a los hermanos libres, tenemos hoy día la rama de lo que es los apostólicos, la línea apostólica de la iglesia evangélica. Es decir que es muy típico en el cristianismo esto de que haya varias ramas, varias subdivisiones, que no nos tiene que asustar. Porque cuando el Señor Jesús, y esto yo ya lo dije en algún otro estudio, cuando el Señor Jesús dice que los conozcan por el amor que tienen los unos por los otros, y que sean uno como yo y el Padre somos uno, eso no quiere decir que no pueda haber pluralidad de visiones en la iglesia. No tenemos que ser una cosa monolítica, como si fuéramos robots, una cosa fría. No, no, está bueno, el ser humano es variado. Dios es un Dios diverso. Cuando la palabra habla de la multiforme gracia de Dios, en boca del apóstol Pablo y el apóstol Pedro, esto también ya lo hemos visto, se relaciona con los rostros de Dios, los panim de Dios, palabra que solo existe en hebreo en la forma plural y que la estudiamos en el estudio de la oración es transformación, cuando vimos la bendición sacerdotal arónica. El Señor alce su rostro sobre ti, en hebreo es alce sus panim sobre ti, alce sus rostros. Y eso está hablando de la multiforme gracia de Dios. Dios se manifiesta en una manera multiforme en nuestra vida, abarcando todas las áreas de nuestra vida. Entonces es interesante que la iglesia también sea rica y multiforme, y que pueda haber incluso divergencia de opinión, porque todos nos vamos enriqueciendo, porque vamos siendo humildes, vamos entendiendo que, bueno, yo puedo estar en la línea apostólica, pero no las tengo todas conmigo. De pronto hay cosas en las cuales yo no tengo el 100% de la doctrina correcta, y de pronto hay un hermano de otra línea, de otra denominación, que es más fuerte en otro punto de lo que puedo ser yo como evangélico apostólico. Y así con las diferentes líneas que hay, ¿verdad? Cada una caracterizada por diferentes aristas, diferentes materias. Es como mirar una especie de caleidoscopio, en donde hay muchos colores, pero todos son hermosos y dan una forma única. Entonces, yo celebro en realidad esa diversidad dentro del cristianismo, esa diversidad, que no haya unidad. Yo, a lo largo de los años, he sido, por ejemplo, en más de una ocasión, he ido en viajes misioneros dentro de mi país, Uruguay, o en la Argentina. En Córdoba, por ejemplo, Argentina, una vez fui en un viaje misionero, y en Uruguay, en varias partes del interior de mi país. Y por ejemplo, también por el hecho de ser profesor de inglés, me tocó interpretar muchas veces diferentes ministros que venían de Estados Unidos, de Inglaterra, de Canadá, de otras partes de Europa, de Australia, de Malasia, me acuerdo uno. Y estas personas iban a diferentes iglesias. Iban a iglesias bautistas, a iglesias de hermanos libres, a iglesias de hermanos pentecostales. Estuve en diferentes lugares, como cuando estuve en Córdoba como misionero, estuvimos alojándonos en una iglesia de hermanos libres. Y lo maravilloso es que vos podés sentir el mismo espíritu. El espíritu de Dios es el mismo. Es decir, hay una en la iglesia, más allá de esta diferencia en los matices, más allá de esta diferencia en los colores. Entonces, a no asustarse y a no pretender que seamos todos iguales. Imagínate si nosotros como seres humanos todos tuviéramos el mismo color de piel. Es hermoso el ser humano que es blanco, que tiene una piel rosada, como es hermoso también el ser humano que es de la India y tiene una piel muy oscura, con unas facciones determinadas, como es muy hermoso la gente que es de África, por ejemplo, de Etiopía, que tiene una tez brillante y son altos, espigados, con unas facciones muy delicadas, como son hermosos, por ejemplo, la gente que viene del sur del Sudán, que tienen una piel negra, de un brillo y de una lozanía y de una perfección que parece porcelana negra, son hermosos. Son también hermosos las personas que son de Asia, me refiero del sudeste asiático, lo que es Corea, China, Japón, una raza hermosa.
¿verdad? Pienso en las mujeres con su cabello negro, lacio, su piel profundamente pálida, sus ojos rasgados. Otras personas tienen los ojos redondos más grandes. Hay personas de labios más gruesos, personas de labios más finos, personas con cabello enrulado, personas con cabello lacio, personas más altas, no tan altas. Es decir, es maravillosa la diversidad, los colores en los ojos. Pensemos en la naturaleza, las flores, los árboles, los pájaros, los animales, profusión de colores, de formas, de matices. Bueno, gloria a Dios, nuestro Dios es un Dios diverso. Entonces está bueno que así también sea en la iglesia. Y esto no viene solamente con el cristianismo, no nace con el cristianismo. A veces nosotros decimos, qué terrible, parece que los protestantes nos vivimos peleando y de una congregación surge otra y otra y otra. Bueno, esto ya es histórico. Y en realidad esto viene del judaísmo. Y en el judaísmo, en tiempos de Jesús, en lo que es la época neotestamentaria, existían varios grupos religiosos que además tenían alcance político, ya que en los deberes de los sumos sacerdotes y ancianos se combinaban en una las funciones eclesiásticas y las seculares. 4 facciones eran las fundamentales, las de mayor peso y a las cuales dedicaremos este estudio, agregando una quinta, que son los escribas, que en realidad eran fariseos, pero merecen una particular atención. Es decir, que en este estudio vamos a ver los saduceos, los fariseos, los esenios, los escribas, que son en realidad una parte de los fariseos, y los celotes. A cada uno de estos grupos los caracterizaba un cariz particular, un costado particular. Otros grupos menos importantes eran los eutas, los nazarenos, con sus votos de no rasurarse ni beber alcohol, que solían ser personajes carismáticos y su testimonio consistía en visibilizar ante el pueblo la consagración exclusiva al Señor frente a los demás dioses. Esto está en Números capítulo 6, era la característica de los nazarenos. Que no es mismo que la primera iglesia cristiana que se llamó los nazarenos. Esto viene después, pero esto es otra cosa. Estos nazarenos eran un grupo del judaísmo propiamente dicho. Las comunidades proféticas eran otro grupo. Los herodianos, que eran aristócratas influyentes, simpatizantes de Herodes Antipas o miembros de su familia, que operaban en Galilea, como los saduceos en Jerusalén. Es decir, los herodianos, con todo su poder político y aristocrático, operaban en Galilea, en el norte de Israel. Mientras que los saduceos, que es el primer grupo que vamos a estudiar, la primera facción, eran también aristócratas de mucho poder económico y político que operaban en Jerusalén. Esto lo podemos descubrir en pasajes como Mateo 22:16, Marcos 3:6, Marcos 12:13. Los ancianos eran otro grupo, hombres de años y con experiencia nombrados para actuar como magistrados en los pueblos y como jueces en los tribunales eclesiásticos, ya en los sanedrines menores de las provincias, ya en el gran sanedrín de Jerusalén. Esto lo podemos descubrir en 27:41, Marcos 11:27 y 14:43, Lucas 22:6. También hay otro grupo que son los sacerdotes y levitas, como Lucas 1 y Lucas 8, y los samaritanos, un grupo etnorreligioso que reclamaba la ascendencia de Manasés y Efraín y Leví. Los samaritanos decían, nosotros venimos de Manasés, Efraín y Leví. Para el que no lo ha visto, nosotros tenemos un estudio, Israel, su historia, nuestra historia, donde estudiamos las 12 tribus y cómo ellas dan origen a diferentes momentos en la historia, y ahí aparecen las tribus de Manasés y Efraín, que son muy importantes, y bueno, los samaritanos reclaman ser hijos de las tribus de Manasés y Efraín, y también de Leví. Ellos creían que al Señor se lo debía adorar en el monte Gerizim, donde Josué hace leer las bendiciones sobre el pueblo. Esto lo descubrimos en Josué capítulo 8, versículos 33 al 35. Al final de la era romana eran 1 millón. Hoy día hay en Israel 777 samaritanos. 777
personas que pertenecen a esta secta del judaísmo que se hace llamar samaritanos según el censo del año 2015. El relato del encuentro de la mujer samaritana con Jesús a la vera del pozo en Juan 4 testimonia acerca de este grupo. Y se puede visitar hoy día el monte Gerizim, por supuesto que es el famoso monte donde ellos creen que hay que adorar a Dios. Porque se acuerdan que Jesús a la samaritana le dice, la hora viene cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, y no en el monte Gerizim específicamente. Ahora, vamos a ir un poquito a la presentación de PowerPoint, Esteban, para hacer un repasito entonces de todo lo que acabo de decir. En la presentación de PowerPoint tenemos ahí Jesús un fariseo, muchas gracias Esteban, y el subtítulo, facciones del judaísmo en tiempos neotestamentarios y filiación de Jesús, es decir, a cuál de estos grupos pertenece Jesús, con cuál de estos grupos Jesús se relaciona, a la luz de sus enseñanzas en los evangelios. En la siguiente diapositiva hay algo de la bibliografía en la cual me basé. Está ahí un escrito de Jesús de Nazaret, The Double Day, Religious Publishing Group, esto que tiene que ver con el Papa Benedicto XVI, muy interesante material. Hay cosas que yo Wikipedia, y ahora después voy a explicar algo de Wikipedia cuando volvamos, y después, bueno, hay datos de Flavio Josefo, que es un escritor del primer siglo, del libro Antigüedades de los Judíos. Hay otros sitios de internet ahí marcados para que el que quisiera, bueno, puede ir a esos lugares a chequear estas fuentes. Eliyahu Bayonah tiene el tema vertientes del judaísmo, también de ahí saqué información. Mario Saban, que es un estudioso, historia judea en el primer siglo, Yeshua, esto lo saqué de YouTube. Algunas de las fuentes en las cuales me basé para lo que voy a estar compartiendo, amén de toda la formación que uno trae, ¿no? Y lo que uno aprende y recoge de aquí y de allá. La siguiente diapositiva ya tiene el título sin los subtítulos y sin la bibliografía, que es como vamos a llamar en forma corta el estudio. Jesús, un fariseo. Y tenemos ahí una preciosa imagen de Jope, como se dice hoy día Yafo, en Israel. Jope, de donde sale Jonás, era el puerto de entrada a Israel en la antigüedad. Y ahí, desde ese lugar, Israel se transformó en un eje importantísimo para todo el mundo antiguo. Y ahí tenemos entonces con esta imagen de Yafo o Jope el título del estudio. Jesús, un fariseo, con ese fondo precioso del mar Mediterráneo y su azul encantador. En la siguiente diapositiva tenemos a las facciones en las que nos vamos a detener en este estudio: los saduceos, los fariseos, los esenios, los escribas y los zelotes. Y vamos a ver un poquito las características de estos grupos. Y en la siguiente diapositiva tenemos el resto de los grupos que no vamos a estudiar, que fueron menores, no fueron tan importantes, pero que ustedes sepan que había muchas facciones en el judaísmo. Terapeutas, nazareos o nazarenos, comunidades proféticas, herodianos, ancianos, sacerdotes y levitas y samaritanos. Y ahora sí, Esteban, podés volver a mí. Y quiero primero aclararles esto de Wikipedia. Se desprecia mucho Wikipedia, no se considera como un sitio demasiado serio en las bibliografías, pero yo quiero decir que hoy uno tiene que tener cierta cintura para entender. Wikipedia es como si fuera una gran enciclopedia. Entonces, de pronto hay temáticas en las cuales tú no te podés basar en Wikipedia. Tú podés ver en Wikipedia, pero tenés que ver los enlaces que Wikipedia trae e ir a las fuentes más serias, porque hay temas que es interesante chequearlos. Pero hay otras cosas que es, a ver, Wikipedia es como una enciclopedia, como un diccionario, en donde hay cosas en las cuales la información es muy fidedigna. Si yo quiero saber, por ejemplo, no sé, del Imperio Seleucida, bueno, me voy a Wikipedia y voy a tener una idea bastante certera de quién es esta gente, de cuándo existieron, de cómo se formaron, que nosotros lo vimos, son los que sucedieron, lo vimos en el estudio de Hanukkah, los que sucedieron a los griegos, a Carlomagno, Carlomagno no, los que sucedieron a Alejandro el Grande, siempre me confundo, los que sucedieron a Alejandro el Grande, Alejandro Magno sería,
El imperio griego en 4, bueno, va a venir el imperio seleucida. Bueno, en fin, esos datos, yo no soy un licenciado en historia, no me licencié en historia, no soy profesor de historia, soy profesor de inglés, entonces yo no voy a ir a la facultad a estudiar una licenciatura en historia para datos que en realidad los puedo encontrar en Wikipedia y que son fieles y que de hecho además Wikipedia trae los enlaces con relativa fuerza bibliográfica importante, ¿no? Entonces, a no ser desinteligentes en ese punto y también saber respetar incluso una fuente como Wikipedia, que no todo es malo en Wikipedia o no todo no es serio. ¿Tá? Yo, a ver, si vos sos fanático del fútbol, como a mí que por ejemplo la vida desde niño soy fanático de los concursos de belleza, pero en manera especial Miss Universo, y yo he chequeado muchas veces, he entrado a Wikipedia para ver cosas de Miss Universo, que yo no me pierdo una edición de Miss Universo desde 1978, y en efecto me acuerdo porque yo era fanático y anotaba todo, y está bien, todo lo que Wikipedia dice está bien, de los resultados, de quiénes fueron los países ganadores. Entonces digo, también vamos a darle una carta de crédito a Wikipedia, no es un medio para descartarlo completamente. Hay cosas en las que sirve, como los conceptos más generales, ¿no? Porque la información con la que está cargada no está mal, sino que está bien sustentada. Ya, si nos vamos a temas muy específicos, evidentemente, ahí tú tenés que hilar fino. Si yo estoy haciendo una licenciatura en Historia en la facultad y presento una monografía, tengo que leer otro tipo de autores, evidentemente. Pero acá mis estudios son en base a la Biblia. Yo, alternativamente, en paralelo, en forma muy secundaria, cito fuentes históricas, que cito muchas fuentes originarias, a veces algunos años, algunas fuentes, algunas cosas, directamente lo saco de Wikipedia, por eso lo pongo en la bibliografía. Bueno, volviendo al tema. Jesús no estaba desprendido de la cultura de su pueblo. Esto es algo que nosotros tenemos que entender, sino integrado a la cultura de su pueblo. Por lo cual, necesariamente, podemos y debemos relacionar las enseñanzas de Jesús con al menos una de estas facciones en el judaísmo. Porque estos eran los únicos ámbitos en donde los maestros de la ley o los líderes religiosos de cualquier índole, cosa que Jesús era, se expresaban, desarrollaban y formaban su círculo de discípulos. Estas facciones típicas en el judaísmo eran los lugares donde los maestros se expresaban, desarrollaban su círculo de discípulos y formaban su círculo de discípulos. Está bien, en el caso de Jesús es cierto que él plantea un camino diferente, él dice, yo soy el camino. Que esto también lo hemos visto, cuando Jesús dice yo soy el camino, él está planteando lo que en hebreo se dice su alajá. Esta es mi alajá. Este es mi camino, mi interpretación de la Torá. Pero todos los maestros del judaísmo que pertenecían a las otras facciones, saduceos, fariseos, esenios, cada maestro se levantaba y decía, bueno, esta es mi alajá, este es mi camino, yo soy el camino. Nosotros sabemos que al ser Jesús, Dios encarnado, la alajá de Jesús, el camino de Jesús, es la interpretación exacta de la Torá, la que no tiene fallas. Pero no significa eso que al ser la interpretación de Jesús la que no tenga fallas, que las demás interpretaciones, las otras alajá de los demás rabinos o de las demás facciones del judaísmo estén completamente equivocadas. De ninguna manera. La de Jesús es la acertada 100%, pero no hay que desechar todo lo otro porque así no opera Dios, y esto lo voy a decir en un instante, ¿no? De hecho, el Señor Jesús, por supuesto que disiente en muchas ocasiones, en muchos de los puntos, con los saduceos, con los herodianos, con los escribas, con los fariseos. Él disiente, él se separa. Él dice, no, yo no voy por esta línea interpretativa. Mi alajá, mi camino es otro. Es verdad. Pero eso no quiere decir en ninguna manera que Jesús desechara totalmente a estos grupos, o que él viniera a decir, todo lo que ustedes son, hacen o creen, está todo mal. Yo vengo a hacer borrón y cuenta nueva. No, ese no es el modus operandi de Dios. Dios no barre al ser humano.
lo dignifica. El Señor, cuando llega a nuestra vida, Él no barre con el Pablo que yo soy. Yo puedo tener muchas zonas de oscuridad en mi vida y de pecado, pero yo además de mi pecado, cuando no lo tengo al Señor Jesús, yo soy una persona con una personalidad, con una inteligencia, con una educación, con una crianza familiar, con una vocación que de repente ya traigo, que pudiera ser diseñador de ropa, o pudiera ser jugador de fútbol, o pudiera ser médico. Entonces, cuando el Señor Jesús entra a mi vida, Él transforma lo espiritual. Yo le entrego mi pecado, Él me limpia, Él va a obrar un cambio, Él va a obrar una transformación, Él me va a ayudar a cambiar el carácter, a moldearlo, pero no es como que yo soy un robot y el Señor saca todo de mí y mete todo nuevo. Me saca todo el software viejo y mete todo un software nuevo. No, nosotros no somos máquinas. El Señor respeta nuestra dignidad como seres humanos. Entonces, cuando yo llego al Señor, sí el Señor va a sacar todo el pecado de mi vida y me va a limpiar. Pero yo voy a conservar trazos de mi personalidad, de mis características. Y si yo soy médico, no tengo que dejar de ser médico. Puede en un momento el Señor llamarme al pastorado y yo en algún momento decir, no tengo más tiempo para ser médico y pastor, y llega un momento que solo me dedico a ser pastor. Eso puede suceder en algunos casos, pero en la mayoría de los casos vos te entregás al Señor y si vos sos médico, vos seguís siendo médico, solo que ahora sos un médico cristiano. Si vos eras diseñador de ropa, seguís siendo diseñador de ropa con toda tu creatividad, solo que ahora sos un diseñador de ropa cristiano. Si vos eras enfermero, si vos eras ingeniero en computación, seguís siendo enfermero o ingeniero en computación, solo que ahora sos un ingeniero cristiano o un enfermero cristiano. Entonces, el Señor Jesús, cuando entra en nuestra vida, no barre con nosotros como seres humanos. Por eso yo no estoy de acuerdo en que nosotros caigamos en la falsa pretensión de que como Jesús viene a plantear su alajá o su camino, eso significa que todo lo de los fariseos estaba mal, o que todo lo de los saduceos estaba mal, porque eso nos lleva a ser peyorativos con los saduceos o con los fariseos o con los demás grupos, nos lleva a despreciarlos, nos lleva a burlarnos de ellos, nos lleva a no darles la dignidad que también tenían, porque desde su lugar ellos también eran personas que buscaban la alajá correcta, el camino correcto, y buscaban agradar a Dios. Con sus defectos, muchos de ellos o algunos de ellos, como lo vamos a ver sobre el final del estudio, de manera hipócrita, pero no todos ellos. Entonces yo no estoy de acuerdo con decir, bueno, Jesús vino a criticar a los fariseos, así que a mí todo lo que los fariseos dijeran, todo lo que los saduceos dijeran, todo lo que los herodianos dijeran, todo lo que los escribas dijeran, no sirve. A mí solo me sirve lo que dijera Jesús. No, porque Dios no obra de esa manera. Dios respeta al ser humano. Y el Señor Jesús, lo vamos a ver, no es que descalifica a todos los fariseos o a todos los saduceos o a todas las enseñanzas de esta gente. Y el Señor nace en medio de esta gente. El Señor nace en medio, se cría, se forma como judío en medio de escuelas rabínicas, porque nosotros sabemos que con 12 años Jesús ya estaba en el templo de Jerusalén. Puede haber pasado su infancia completa o parte de ella en Egipto, pero cuando vuelve a Jerusalén, a vivir en Nazaret, en realidad, en Galilea y después específicamente en Nazaret, y el Señor va todo el tiempo a Jerusalén por un camino que te lleva desde Galilea a Jerusalén, y el Señor va al templo en las fiestas solemnes, también lo hemos visto, lo dicen los evangelios, desde niño, desde que tenía 12 años, desde cuando se le pierde a María y José, y cuando ellos vuelven lo encuentran disertando con los maestros de la ley. Pero eso no significa, y que estaban todos atónitos ante las respuestas de Jesús, pero eso no significa que Jesús los estaba solamente peleando, los estaba solamente desacreditando, se estaba burlando de ellos. No, el Señor como niño judío y después como adolescente judío y como joven judío y como hombre judío, se forma en medio de los judíos, en medio de estas facciones, fariseos, saduceos, esenios, todos los demás, celotes, escribas, maestros de la ley, herodianos, nazareos, se forma en medio de ellos. Y él también se nutre de todo eso. Por supuesto
Después, a los 30 años, cuando se bautiza e inicia su propio camino como rabino, como todos los rabinos de su tiempo, él plantea su propio camino, su propia halajá. Pero él no niega todo lo que lo formó, todo lo que vino atrás de él. Cuando yo me convertí a los 20 años después, yo me gradué de profesor de inglés con 22, empecé a estudiar inglés con 16 y recién como a los 28, 30 años fue cuando empecé a interpretar misioneros. Pero Dios me usó durante muchísimos años, décadas, interpretando misioneros aquí y allá, con todo el conocimiento que yo tenía del idioma inglés, pero Dios me usó con ese conocimiento, pero ese conocimiento yo lo empecé a tener cuando era un adolescente de 16 años y cuando yo todavía no me había entregado plenamente al Señor, que recién me entregué a los 20. Entonces, Dios no pisoteó todos mis años de estudio como adolescente de inglés, aunque yo en ese tiempo no fuera cristiano, yo creo que ya era cristiano porque era un católico devoto, pero todavía no había tenido un encuentro profundo con el Señor. Pero vamos a decir cristiano, vamos a decirlo para que quede claro. De todas maneras, el Señor no rechaza toda esa formación. Y yo llegué a poder ser profesor de inglés porque tuve padres que me pagaron esos estudios. Entonces, el Señor se vale de nosotros como seres humanos y aún de los incrédulos para toda nuestra formación. Y no es como que yo me convierto al Señor y entonces, bueno, lo que aprendiste hasta ahora de inglés no sirve. Ahora yo te voy a abrir el cerebro y te voy a poner todo un conocimiento de inglés nuevo. No, Pablo, no es así. Voy a usar todo el conocimiento que en el mundo adquiriste. Solo que ahora todo eso va a estar rendido al Señor. Bueno, así como a mí me pasó con el inglés y le pasa a todo el mundo con sus cosas, el Señor Jesús se nutre de todo el conocimiento, de todas esas escuelas rabínicas de su tiempo, para que cuando Él llegue a tener 30 años, recién ahí Él se larga y Él plantea el camino, su halajá, ¿verdad? Pero no desprecia todo lo demás. Ahora, vamos a analizar entonces a estos grupos para luego ver cómo las enseñanzas de Jesús armonizan con o disienten de estos grupos. Y vamos a empezar en la PowerPoint Presentation con la diapositiva de los saduceos, que es la diapositiva número 6, Esteban. Ahí tenemos la diapositiva número 6, nos habla de los saduceos. Esta palabra saduceos, que en hebreo sería tzedukim, como dice ahí, que significa los justos o los rectos. ¿De dónde vienen los saduceos? Los saduceos son los descendientes de Sadoc. Sadoc, que ahí aparece escrito en hebreo, tzadok, en la concordancia Strong, la palabra número 6659, y que significa justo. Este señor... los saduceos como tales se originarían hacia el 175 a.C. y van hasta el 70 después de Cristo. Ellos van a venir en manera especial en esta época. Y está mencionado Caifás porque Caifás, el sumo sacerdote de los evangelios, que está en el juicio a Jesús, Caifás era un saduceo, después lo vamos a ver. Y Flavio Josefo, este historiador que nace en el 37 después de Cristo y no se sabe cuándo muere, Flavio Josefo habla también de los saduceos. ¿Podés volver a mí, Esteban? Los saduceos, les voy a contar sobre esta gente. Ellos eran ortodoxos al extremo, aplicando la Torá literalmente. Por ejemplo, si era Shabbat, si era el día de reposo y te enfermabas, debías dejarte morir antes que llamar a un médico. Por tradición constituían la clase dominante en el templo, detentaban el poder religioso y político, eran la élite. La crème de la crème, diríamos hoy día, ¿no? Por así decirlo, los aristócratas. Eran sadoquitas, se les llamaba sadukim en hebreo o los sadoquitas. Y se supone que eran descendientes del sacerdote Sadoc. Esto del sumo sacerdote Sadoc. Esto lo vemos en 3 pasajes que están detallados en la siguiente diapositiva. Ahora sí, Esteban, vamos a la diapositiva. Dice Ezequiel 40:46,
y la cámara que mira hacia el norte es de los sacerdotes que hacen la guardia del altar. Estos son los hijos de Sadoc. Esto lo dice Ezequiel hacia el año 500 a.C. Los hijos de Sadoc, los cuales son llamados de los hijos de Leví para ministrar al Señor. Y 4 capítulos más adelante dice Ezequiel, mas los sacerdotes levitas, hijos de Sadoc, nuevamente, que guardaron el ordenamiento del santuario, bla, 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 bla. Ezequiel 44:15. Nuevamente habla de que los descendientes de Sadoc venían de la casta de Leví, la tribu sacerdotal, y de acá van a venir los saduceos. Y por último, Primera de Reyes 2:35 dice, y a Sadoc puso el rey Salomón por sacerdote. Es decir, que Sadoc, propiamente dicho, es de la época del rey Salomón, año 900 a.C. aproximadamente, entre el 900 y el 1000 a.C. El rey Salomón, hijo del rey David, es quien levanta a Sadoc como sumo sacerdote, según Primera de Reyes 2:35. Si vamos a la siguiente diapositiva, ahí tenemos un árbol genealógico, digamos que está en inglés, dice genealogía del sacerdocio, y esto es simplemente para ver un poquito, para que ustedes vean. Está Jacob, el padre de las 12 tribus, Leví fue uno de sus hijos, y al lado vieron que dice 11 brothers, ¿no? 11 hermanos. Leví y las otras 11 tribus de Israel, porque Jacob era Jacob o Israel. Pero la tribu de Leví era la tribu sacerdotal. Leví va a tener estos 3 hijos, Gersón, Coat y Merari, y después va a venir de acá Amram. Este Amram es el padre de Moisés, Aarón y Miriam. El padre de Moisés era un levita, era un descendiente de Leví. Amram era un descendiente de Leví. Moisés, por lo tanto, y Aarón también. Por eso Aarón era el sacerdote. Y Moisés lo levanta como sacerdote, porque era un levita. Lo mismo que él y su hermana Miriam. Y a Aarón le nacen 4 hijos, Nadab y Abiú, que están ahí, como se dice en inglés, pero en español es Nadab y Abiú, que son los que pecan porque le ofrecen a Dios fuego extraño. Entonces después tiene también Aarón a Eleazar y a Itamar. Y de la línea de Eleazar va a venir Fineas, pues con el tiempo va a estar Sadoc, que en inglés se escribe con Z, pero en español es con S. Esto es sencillamente para que ustedes vean de dónde viene Sadoc. Sadoc, el sumo sacerdote que Salomón levanta hacia el año 900 a.C., era descendiente de Fineas, descendiente de Eleazar, hijo de Aarón, hijo de Amram, hijo de Leví, hijo de Jacob. Salteando diferentes generaciones, ¿no? Pero esa es la casta sacerdotal. Y de ahí vienen los saduceos. Por eso los saduceos eran muy orgullosos, porque ellos se consideraban como los únicos que tenían derecho a ejercer el sacerdocio, porque los saduceos eran la descendencia de Sadoc, nada más y nada menos. Y en la siguiente diapositiva vemos cómo los saduceos están mencionados en el libro de los Hechos. En Hechos 23:8 dice, los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. Yo ahora después voy a explicar esta creencia de los saduceos. Pero vemos que ellos están mencionados aún en el libro de los Hechos, en la naciente historia de la iglesia cristiana. En la siguiente diapositiva hay una maqueta del templo de Salomón, donde esta gente obraba, porque los saduceos eran la casta que tenía el sumo sacerdocio y el sacerdocio. Ahí está la maqueta de Salomón, del templo de Salomón. En la siguiente diapositiva vemos el famoso Domo de la Roca, rodeado por las murallas de la antigua Jerusalén. Recordemos que en ese Domo de la Roca, debajo de ese Domo de la Roca, que es cobre, no es oro, parece oro pero es cobre, eso data del año 1200, del año 600 después de Cristo, 700 después de Cristo, ya lo hemos dicho esto también, y ahí abajo fue donde estaba el templo originalmente, y hoy día no se puede levantar el tercer templo, los judíos no pueden levantarlo porque está el Domo de la Roca, que es un lugar sagrado para el mundo musulmán, porque ahí abajo está la roca donde Abraham
casi sacrifica a Isaac, y los musulmanes dicen, ahí Abraham casi sacrificó a Ismael. La siguiente diapositiva es una foto más cercana del Domo de la Roca, pero esto es para que ustedes tengan idea que debajo de ese lugar, construido en el año 700 después de Cristo, ahí era donde estaba el templo de Salomón y ahí era donde ministraban los sacerdotes saduceos, los sadoquitas, los descendientes de Sadoc. Todavía después tengo una diapositiva que la puse por mucho cariño, porque es la diapositiva de mi primer viaje a Israel, donde estoy con el guía, la diapositiva número 13, Esteban, con el guía Gaby Justman, que lo tengo en Facebook de amigo y que es de allá de él vive en Haifa con su hermosa familia, su señora y sus hijas. Al lado del guía está con pelo blanco el querido Álvaro de Castro, el pastor Álvaro de Castro, gracias a quien yo conocí Israel y gracias a quien ahora estoy saliendo por el canal de Tels TV, porque Tels TV es de Álvaro de Castro, y Esteban Morales, que está ahí en los controles, se congrega en la iglesia de Álvaro de Castro y todos los viernes sale en vivo Álvaro de Castro en el programa Charlando en Familia, ¿no? Que es muy, muy descontracturado, un programa muy lindo. Y una hermana ahí de la iglesia de Álvaro de Castro, María, en fin, y ahí estamos junto a ese candelabro de oro que era un símil del candelabro que había en el templo original en la época de los saduceos. Ahora podés volver a mí, Esteban, y les cuento entonces que, bueno, como vemos, eran descendientes, Sadoc era descendiente de Eleazar, el hijo de Aarón, que apoyó al rey David en la revuelta que Absalón organizó contra su padre. Absalón, el hijo del rey David, arma una revuelta contra su padre para quedarse con el trono y Eleazar, este sacerdote descendiente de Aarón, defiende al rey David, ¿sí? Y más tarde unge a Salomón como rey junto con el profeta Natán. Esto lo podemos ver en Primera de Crónicas 22-29. Es decir que Eleazar era un ancestro de Sadoc en realidad. Pero bueno, era esa casta sacerdotal levita por donde va a venir Sadoc. Fue el primer sumo sacerdote en el templo de Salomón. El nombre Sadoc significa justicia o rectitud, por lo que saduceos puede interpretarse como justos o rectos. Vimos los 3 versículos entonces que hablan de Sadoc y les cuento que el sumo sacerdocio era por linaje. Era por linaje. Vos tenías que ser de la casta de los levitas. Como lo vimos en esa diapositiva en inglés, en el árbol genealógico en inglés, ¿no? Estaba Jacob, de ahí vino Leví, de Leví vino el papá de Moisés y Aarón, después vino Aarón, de Aarón vino Eleazar e Itamar. Muy bien, Esteban, ahí va Esteban, y vamos observando toda la línea, cómo va descendiendo hasta Sadoc, al final, ¿verdad? Entonces, vos eras sumo sacerdote por linaje. No podías ser sumo sacerdote y oficiar en el templo como sumo sacerdote si no eras un sadoquita. Esto fue así hasta el tiempo de los griegos, hacia el año 200 antes de Cristo, 300 antes de Cristo, porque en ese momento comienza una corrupción, digamos, en donde hasta se llegó a comprar el título de sumo sacerdote. Entonces tú, aun cuando no fueras descendiente de Leví, podías arreglar y llegar a comprar bajo el dominio griego el título de sumo sacerdote, que fue por eso que en un momento estuvo la revuelta macabea, que estudiamos cuando vimos Hanukkah, y que justamente cuando los macabeos reconquistan el templo y lo rededican para el Señor, de donde nace la celebración de Hanukkah, hacia el año 105 a.C., ellos como dicen, no, los sadoquitas están corrompidos como sacerdotes, así que ahora los sacerdotes son otros. Y ahí los macabeos hacen algo malo, porque ellos no eran levitas y no les correspondía ejercer el sacerdocio. Pero por un tiempo lo van a ejercer, hasta que después nuevamente los sadoquitas, los descendientes de Sadoc, retoman esto del sumo sacerdocio
y esto va a ser así de la mano de Herodes el Grande hacia el 37 a.C., ¿sí? Hay un egipcio ahí que se llama Hananel, pero que era supuesto descendiente de Sadoquita. Este Hananel, descendiente de un sumo sacerdote sadoquante de la revuelta macabea en el 167, entonces esa revuelta macabea saca a los sadoquitas e instauran otro orden sacerdotal que no era levita y levantan un sacerdote que se llamó Menelao como sumo sacerdote que no era sadoquita, y después va a haber una dinastía de sumos sacerdotes que no eran levitas, hasta que vuelven de la mano de Hananel, un egipcio descendiente de Onías, descendiente de Sadoc, de Herodes I, lo levanta a Hananel como sumo sacerdote, y a partir de ahí nuevamente los sadoquitas recomponen el sumo sacerdocio. De modo que cuando nazca Jesús ya están los sadoquitas, los saduceos, ministrando en el templo como sumos sacerdotes. Eran aristócratas, millonarios, la clase política, liberales, y no contaban con el favor del pueblo. Es algo un poco difícil de entender porque ellos no respetaban la tradición del judaísmo, ellos solo respetaban pero la interpretaban un poquito a su modo en algunas cosas y eran liberales. Y a veces, así como se habían casado con los griegos, no tenían demasiado inconveniente en transar con los romanos, porque ahora estaba el imperio romano dominando a Israel. Y como eran la casta política, rica, millonaria, no contaban con el favor del pueblo como hoy día. Hoy día el pueblo ve a los políticos como gente con privilegios y que en realidad no le importan demasiado los pobres y el pueblo. Bueno, era igual en aquel momento. Como era la casta religiosa más millonaria, más aristócrata, al pueblo no le gustaban los saduceos. Contrariamente con lo que pasaba con los fariseos, el pueblo amaba a los fariseos. Eso después lo vamos a estudiar cuando estudiemos a los fariseos. Pero a los sadoquitas, a los saduceos, no. ¿Sí? Muy bien. Estos saduceos desaparecerán en algún momento después de la destrucción del templo en el año 70 después de Cristo, porque obviamente los que ministraban en el templo como sumo sacerdote y hacían todo el ritual de sacrificio de animales, de purificación, y recibían las ofrendas que el pueblo traía, cuando el templo es destruido en el año 70 después de Cristo, evidentemente no tiene más sentido que ellos sigan existiendo, y ahí dejan de existir. Pero Caifás era saduceo y desde su cargo de sumo sacerdote fue responsable, según el Nuevo Testamento, del enjuiciamiento y la sentencia de Jesucristo, según Mateo 26, 57 y Mateo 26, 65. Los saduceos eran una clase política, eso lo tenemos que entender, no solo religiosa, por lo cual no es extraño que dicho juicio, el juicio de Jesús, esté plagado de irregularidades, como a menudo argumentan los judíos como forma de desacreditar el relato de los evangelios. Hay muchos judíos que dicen, no, Jesús no puede haber sido juzgado la noche previa a Pascua porque era un día sagrado, no pudo haber un juicio en ese tiempo, en esa hora de la noche, pero nosotros tenemos que entender que los que estaban a cargo del templo eran una casta religiosa muy particular como Caifás, que eran saduceos y que no eran solamente religiosos, sino líderes políticos, que manejaban mucho dinero, mucho poder y que estaban casados con el poder político romano. Entonces, es cierto que el Sanedrín no se reuniría de noche y menos en víspera de una fiesta solemne o día de reposo, cuando Jesús murió y fue enjuiciado. Pero el juicio contra el Señor fue unánime. Además, lo que también volvía al juicio inválido, porque los evangelios dicen que el juicio contra Jesús fue unánime. Todos creyeron que Jesús tenía que ser culpable. Y eso es inválido, porque decían las leyes judaicas que si no había al menos uno que defendiera al acusado, la unanimidad respecto a su culpabilidad lo volvía inocente. Es decir, que esta es una incongruencia respecto al juicio de Jesús, como la incongruencia de que se haya llevado a cabo en el momento y en la noche en la cual se llevó a cabo.
Y los evangelios mismos relatan estas incongruencias, las incongruencias del proceso, donde ni siquiera los testigos citados se ponían de acuerdo en qué decir respecto a Jesús. Tampoco se le dio a Jesús derecho a un segundo juicio al día siguiente, que era el debido proceso. Quienes entienden abogacía van a amar este término, el debido proceso. Y si los miembros del concilio juzgaron y condenaron, no estando en sesión en calidad de Sanedrín, porque ello hubiera sido inadmisible, la atrocidad del acto, del juicio de Jesús, del enjuiciamiento de Jesús, cobra un aspecto aún más insidioso y tenebroso. Pero el punto es que no es que haya sido mentira lo que relatan los evangelios, sino que el Sanedrín estaba muy corrompido también en ese tiempo, al parecer. Debido a la destrucción del templo de Jerusalén, se perdieron los escritos de los saduceos. La mayoría de lo que sabemos de ellos, por tanto, se debe a sus contrincantes. Ejemplo de lo cual son algunas discusiones del Talmud, el corazón del judaísmo rabínico, fundamentado en el judaísmo farisaico. Es decir, las tradiciones orales del judaísmo que luego se empiezan a escribir están integradas, están formadas por fariseos. Y como los fariseos no se llevaban con los saduceos, los fariseos tienen una muy negativa visión de los saduceos en el Talmud. Pero es todo lo que sabemos de los saduceos, porque no hay datos, no hay demasiados otros datos de los saduceos. El historiador Flavio Josefo ha proporcionado la mayor información disponible sobre los saduceos, por eso yo los mencionaba junto a Caifás en la diapositiva. Flavio Josefo, este historiador, escribe en Antigüedades de los Judíos que eran un grupo, los saduceos, belicoso, es decir, de la guerra, de guerrear, cuyos seguidores eran ricos y poderosos y que les consideraba grosero en sus interacciones sociales. Flavio Josefo les consideraba groseros, brutos, a los saduceos en sus interacciones sociales. Este autor les atribuye además un rechazo a los extranjeros. Claro, porque ellos eran muy creídos de que eran la casta levita. Flavio Josefo habla de 10.000 saduceos en Jerusalén en el primer siglo, 10.000 saduceos, pertenecientes a las familias más ricas de Jerusalén y aliados a los romanos. Eran mayoría en el Sanedrín, que era como el parlamento religioso. Entonces vemos que hay una coherencia muy grande entre los escritos del historiador Flavio Josefo y lo que plantean los evangelios respecto al enjuiciamiento de Jesús, porque había un casamiento y una corrupción de los saduceos con el poder romano. Pese a ser 10.000, eran pocos en número si consideramos que había 2.5 millones de judíos en Judea, Samaria y Galilea y 2.5 millones de judíos fuera de esa zona. 5 millones de judíos en el mundo antiguo conocido, 5 millones, de los cuales apenas 10.000 eran saduceos. Una ínfima parte. Se cree, por ejemplo, que en Alejandría, una ciudad de 1 millón de habitantes por entonces, al norte de Egipto, la mitad, 500.000, eran judíos. La mitad de los habitantes de Alejandría eran judíos. Los judíos estaban muy diseminados en todo el mundo antiguo. Por eso había muchas sinagogas. Porque si tenemos 5 millones de judíos en todo el mundo antiguo, incluyendo 500.000 en Alejandría, imagínate. Y por eso, hacia el siglo II después de Cristo, un 40% de la población de Alejandría todavía era judía. Ello justificaría la traducción de la Torá del hebreo al griego hacia el año 250 a.C., que esto lo hemos mencionado en algún momento, porque era el idioma hablado por los judíos alejandrinos. Los judíos alejandrinos, los que vivían en Alejandría, muchos no dominaban el hebreo, entonces se hace una traducción del Antiguo Testamento del hebreo al griego para que estos 500.000 judíos de Alejandría pudieran leer el Antiguo Testamento en griego, que era el idioma que ellos manejaban. Y esa es la famosa versión de la Septuaginta, como se la considera. Ahora, vamos a terminar la clase de hoy
con la doctrina, que es quizá el punto importante, porque esta doctrina nos puede hacer ver, bueno, a ver, ¿Jesús se parece en algo a ellos o no? Vamos a ver la diapositiva 14, Esteban, donde aparece la doctrina de los saduceos. Ellos decían, solo la Torá escrita, parecido a los protestantes, ¿no? Con la famosa sola de Lutero, solo escrita, solo la escrita. Bueno, los saduceos también, ellos decían, solo la Torá escrita. Por lo tanto, el número 2 dice no a la tradición rabínica, no a todo lo que los rabinos han agregado con sus tradiciones y sus cuentos, como Lutero dijo, no a todo lo que la Iglesia Católica agregó a lo largo de los siglos a lo que la Biblia dice. No a la resurrección, decían también los saduceos. Ellos no creían en la resurrección, y esto está claramente explicado en los evangelios cuando lo vienen a tentar a Jesús. Un hombre que se casó, una mujer que se casó con 7 hombres porque fueron muriendo. ¿De quién de ellos va a ser esposa en la resurrección? Bandidos, porque ellos no creían en la resurrección. Como diciendo, es imposible que sea esposa de alguno si fue esposa de los 7. Y ahí es donde Jesús le dice, en el reino de los cielos no casaremos ni nos daremos en casamiento. Seremos como los ángeles. Y los mató con la respuesta, como siempre, les tapó la boca. Punto número 4. Los saduceos tampoco creen en el mundo espiritual. Ellos no creen en los demonios, no creen en los ángeles, no creen en que haya si no creen en la resurrección, no creen en la vida eterna. Y no creían tampoco en la predestinación. Ellos no creían en la predestinación. Así que estos son los puntos esenciales de la doctrina sadoquita o de los saduceos. ¿Podés volver a mí, Esteban? Como consideraban la Torá como única fuente de autoridad, la interpretaban de forma literal y muy rigurosa. Como yo les dije, si te enfermabas en Shabbat, no vayas al médico, porque después de todo, decían ellos, Dios no puede sanarte, si te morís es porque Dios quiere que te mueras. Así de tajantes eran para algunas cosas. Pero por otro lado, se casaban con el poder y se entregaban a Roma. Rechazaban toda interpretación de los rabíes, como dijimos, negaban la inmortalidad del alma y la resurrección. Mateo 22, versículos 23 al 32 nos habla de esto. Polvo eres y al polvo volverás, dice Génesis 3:19. Entonces ellos decían, entonces no somos más que polvo y no puede haber nada después de la muerte. No puede haber recompensas más allá de esta vida. Pero sí creían en el Seol, un lugar de oscuridad y quietud a donde tanto justos como injustos van al morir. Todos vamos a un lugar que se llama el Seol, dicen ellos. Un lugar habitado por sombras o refaim, como se le dice en Job 26, 5, 6 y en Proverbios 21, 16 y en Isaías 26, 14, muertos sin redención. En Isaías 14, versículos 9 al 11, constituyen un comité de recepción del rey de Babilonia que desciende al mundo de los condenados. Los Refaim son entidades sin fuerza ni identidad que ocasionalmente podían llegar a manifestarse en el mundo de los vivos, como lo habría hecho Samuel a través de la pitonisa de Endor al ser consultada por el rey Saúl en 1 Samuel 28, 10, 11. Sabemos que la Torá lo prohíbe esto estrictamente. También negaban la existencia de los espíritus o ángeles, por eso yo había dicho el texto de las diapositivas de Hechos 23:8. Los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. Y según Flavio Josefo, no aceptaban la predestinación y enfatizaban el libre albedrío para escoger entre el bien y el mal. Si bien, como veremos, hay una enseñanza de Jesús que a nivel teológico se alinea a la interpretación saducea, en los evangelios siempre lo vemos confrontándolos. Y con esto termino la clase de hoy. Jesús siempre confrontó a los saduceos, no le caían en gracia a Jesús tampoco, y no estaba de acuerdo con ellos en prácticamente nada, excepto alguna cosa, que esto lo vamos a ver sobre el final del estudio. Pero la clase que viene vamos a seguir con una línea, una facción muy interesante, que es la farisea, y recuerden que el título del estudio es Jesús, ¿un fariseo? Así que bueno, yo te espero
el viernes próximo para la segunda parte en este 2022 de Jesús, un fariseo, y vamos a seguir buceando en estas facciones del judaísmo de donde todos nosotros venimos. Es muy importante porque todos nosotros venimos de ahí. Y hay historia, hay versículos y hay también verdades espirituales. La parte más jugosa va a venir después en el estudio, pero para llegar a esa parte jugosa tenemos que ir haciendo todo este análisis. Así que bueno, los espero la semana que viene. Gracias Esteban como siempre y nos reencontramos, si Dios quiere, el viernes próximo. En el nombre de Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías. ¡Feliz 2022!